Hola a todos los amantes de la electrónica. Para el día de hoy les traemos un video sobre la forma de testear una fuente antes de empezar a reparar. Es una pequeña inducción para recordarles que en Nintendo Play damos cursos virtuales y presenciales sobre la reparación de fuentes de Play 4, Slim y Fat. Vamos a empezar con esta fuente que ingresaron al taller diciéndonos que está mala, hacerle una pequeña prueba antes de intentar repararla. Siempre hay que hacer un testeo para más o menos diagnosticar o saber dónde puede estar la posible falla. Les recordamos que ese tipo de fuentes siempre cargan grandes voltajes y los guardan por tiempos prolongados. Entonces, para eso vamos a revisar que no haya carga en su filtro principal y así evitarnos una descarga la cual es incómoda o dañar el instrumento de medición como lo es un multímetro, o algo peor, arruinar la fuente más de lo que podría estar. Estamos midiendo sobre los filtros un voltaje que es de 160 voltios aproximadamente, no tiene carga, o sea que podemos proceder a medir por continuidad el fusible principal de corriente alterna. Vemos que está en perfecto estado, no ha sido por corriente. Medimos el segundo fusible que corresponde al generador de 12 voltios de MOSFET, donde se genera una gran carga de corriente, también está en perfecto estado. Hay también que a veces chequear unos MOSFET, aunque al estar los fusibles buenos uno diría que no hay corto posible, pero es bueno hacer una medición de estos MOSFET. Este es el de standby de 5, estos son los dos de 12 voltios. Medimos que no haya fugas, a veces tienen una diferencia muy grande en las mediciones que hacemos entre el gatillo, el drenaje y la salida. Entonces vamos a medir en estas tres patas y vamos a notar al haber dos que tienen unas medidas similares, lo cual nos diría que posiblemente no hay problema. A veces estos MOSFET dejan de oscilar por cuestión del oscilador integrado. Entonces vamos a hacer una pequeña inducción de chequear las partes básicas y principales. Esta es la parte del diodo donde se generan 400 voltios a la hora de haber encendido la fuente en su totalidad. Entonces este diodo va también en serie con un MOSFET que está por la parte de abajo o interna de esta fuente. Estamos midiendo, hay dos paticas, parece un MOSFET de 3, pero realmente es un diodo de 2 porque las dos paticas se unen en el mismo circuito, en la misma pista. Entonces hay que tener siempre un detalle de hacer unas cuantas medidas para así estar un poco más seguros de lo que vamos a proceder a hacer o qué parte del circuito se haya en corto, interrumpido o abierto. Les recordamos que estamos dictando cursos prácticos sin tanto tecnicismo para aquellos que desean, amantes de la electrónica, aprender lo que corresponde a la reparación de fuentes de Play 4. Como acabaron de visualizar, ese era el MOSFET que trae una parte metálica donde disipa calor, el que genera los 400 voltios entre una bobina, el diodo de alta, un diodo de bastante capacidad de voltaje, y el MOSFET que genera los 400 voltios pico a pico, que luego serán inducidos en el filtro donde habían 160. Esta es la forma en que trabaja esta fuente. Notamos que no hay ningún corto ni caída de valores, entonces procederemos a continuar con la parte de introducirle energía AC o conectarla a la corriente por medio de una fuente serie o una serie de suministro. La nuestra es manual, sencilla, una serie para evitar que si hay algún tipo de carga fuerte vaya a haber un daño mayor. No recomendamos nunca meter de una vez directa porque podremos agrandar daños. Siempre usa una serie, tú verás si la haces en una tabla, ya la tienes construida, con un bombillo de 60 watts en lo posible. Ya una vez conectada a la serie, verificamos los 5 voltios del standby, los cuales van a alimentar a la mainboard para su encendido. Esos son 5 voltios que alimentan a la mainboard y que al tiempo darán corriente a la parte de standby, al integrado de la parte secundaria de la fuente, quien dará la orden para el encendido, y asimismo los 400 voltios, y se generará la oscilación tanto en los 12 como en los 400 y tendremos una fuente funcional. Entonces vamos a hacer el encendido de ella de izquierda a derecha en el terminal o el conector plástico que va a la mainboard. De izquierda a derecha tiene 4 pines intercalados, uno más arriba del otro. Entre el primero y el segundo encontramos 5 voltios. Entre el primero y el tercero generamos el encendido, que es más B con el standby. Los puntos que ahora medimos con el tester son donde se van a generar los 12 voltios. Notamos que hay una medida de voltaje, lo cual quiere decir que el encendido ha dado
un voltaje. Vamos nuevamente a intentar encender y ahí obtenemos el voltaje, el cual corresponde a la fuente. Diríamos que esta fuente está en perfecto estado. No entendemos por qué el usuario la trajo diciendo que estaba mala, por eso es que hay que hacer un chequeo. Chequeamos aquí, como podemos notar, sobre el filtro ya no hay 160 sino entre los 400 y 350 y va cayendo a medida de que la fuente no está encendida, lo cual nos indicó que hubo una carga bastante alta en ese filtro de corriente. Vamos a ensayar la fuente con una carga de un bombillo de carro de 12 voltios a 60 vatios para probar que la fuente es capaz de sostener una carga de bastante potencia. De filamento es el bombillo. Les recordamos, amigos, que Nintendo Play está dictando cursos de reparación de fuentes de Play 4 virtual o presencial al número 316-491-5648. Consúltanos, te esperamos. Perfectamente, la fuente exitosamente ha encendido. Es una fuente en perfectas condiciones. Volvemos nuevamente y da un excelente encendido. La fuente está en muy buenas condiciones. Este ha sido un video, una inducción para poder probar las fuentes antes de reparar. Esperamos le haya gustado y sea de su agrado.